gente, estamos comenzando un video. Como vieron el título, hoy día nos estamos yendo desde el trabajo a la casa. Para los que ya vieron el video anterior, que lo voy a dejar acá, ya vieron cómo hago para llegar en una ruta de muy de mañana, hora punta, más o menos en el mes de enero. Ahorita ya estamos casi finales de febrero, estamos día 20, así que gente, vamos a hacer la ruta todo de noche, para que vean cómo es el caos vehicular acá en Lima de noche. Igual, seguimos en verano, no hay tantos autos como normalmente habría un mes de abril, mayo, junio en adelante, así es que van a ver de todas maneras cómo se mueve el caos en Lima, pero sin afectarnos porque viajamos en bicicleta, así es que comencemos la ruta. Muy bien, gente, yo ya me estoy alistando, estoy en el estacionamiento de mi trabajo y me acabo de percatar que no he traído la luz delantera de mi bicicleta. Estoy que me quiero matar, ya sé, eso no se hace, gente, pero la verdad es que no sé, me olvidé al momento de cargar las luces en la mañana, pero lo bueno es que tengo mi cinta reflectante que voy a apoyarme la parte de la ruta que sea mucho más oscura. Como ven, ya hemos salido, ahorita estamos iniciando la ruta desde el Pentagonito de San Borja, pero ya dentro de la ruta se va a poner muy oscuro y lógicamente porque ya es de noche. Entonces ahí voy a tener de apoyo las cintas reflectantes en una parte de la ruta que ya van a ver cuál es, que sí o sí necesito hacerme visible para cualquier circunstancia. Entonces aquí seguimos ya la ruta de la parte de la avenida San Borja Sur. Esta parte que sale de la ciclovía del Pentagonito de San Borja va todo derecho, y la verdad es que ayuda muchísimo porque, por ejemplo, ahorita vamos a cruzar la estación del tren de San Borja Sur, por lo cual si tienen que hacer algún cruce, por ejemplo, y tienen una bicicleta plegable, pueden llevar su bicicleta dentro del tren y movilizarse no solo desde el punto X de su casa al tren, movilizarse en tren con la bicicleta y continuar la ruta con la bicicleta. Esto solamente para bicicletas plegables por si lo necesitan. También este tramo de la ruta sigue de frente. Vamos a terminar ya toda esta ciclovía para luego enganchar con la ciclovía de Juan de Arona en San Isidro. Este tramo sí tengan un poquito de cuidado porque, como pueden ver, hay mucha gente pasando. En la parte del tren, no sé si se dieron cuenta que tomé la parte de la pista porque sí, hay mucha gente transitando por ahí, entonces a veces es como que más seguro ir por el lado de la pista en ese tramo que por el lado de la ciclovía. Y esto es porque hay mucha gente esperando el tren, esperando poder ingresar al tren, y la verdad es que sí se pone un poco caótico el ingreso, así es que yo les sugeriría que procuren tomar la ruta que más fácil les sea para poder transitar. Gente, primera parada. Estoy aquí en el parque donde termina la ciclovía de San Borja Sur. Termina la ciclovía, acá atrás mío hay un Plaza Vea, y como vieron, acá está el Plaza Vea. Termina el Plaza Vea y acá cruzan este parque y van de frente y van a salir a la ciclovía de Juan de Arona, directo a la ciclovía de Juan de Arona, pasando por el Ministerio de Turismo. Así que, gente, súper bien esta ruta. Y precisamente este es un buen punto. ¿Por qué? Porque si tienen algo que hacer, acá hay donde estacionar, por lo cual está genial. Y por otro lado, quiero que vean, aquí tenemos un bicitécnico, que son herramientas de manera gratuita para la bicicleta. Eso quiere decir que si tienes que ajustar algún tornillo, si tienes algún problema, esto lo puedes utilizar, es totalmente gratuito. Ahí están las herramientas y la verdad es que ayuda un montón, ayuda bastante. Por acá están todas las ciclovías pasando y sales por allá. Por ahí en un caminito que van a ver ahora, pero la verdad es que está muy bueno. Este punto, gente, la verdad es que ayuda un montón porque a todos nos ha pasado en algún momento que necesitamos una herramienta y no la tenemos a la mano. Eso ayuda un montón. Así que, gente, sigamos la ruta y sigamos sobreviviendo a la desgracia del tráfico que a nosotros claramente no nos afecta. Ok, continuamos la ruta y acá cruzamos este tramo que a mí me encanta particularmente porque se me hace súper lindo este pasaje, que solo es directamente una ciclovía ida y vuelta. Esto es ida y vuelta. Aquí al momento de doblar tenga mucho cuidado porque ven, está el ingreso de cualquier vehículo, tanto sea de los scooters, los estacionamientos de los autos y de los motos a los lados. Entonces sí, tengan un poquito de cuidado al momento de salir de ese pasaje. Y también aquí al momento de cruzar
como ven, está la doble vía de los autos también para entrar, así es que tienen que ser 5000 ojos en este momento, gente, porque este tramo, como ven en el piso, es compartido con la bicicleta, pero estamos de noche, es hora punta y la atención de los autos se siente a por millón, así es que mucho cuidado con eso, gente. Muy bien, y ahorita estamos pasando el lateral del Ministerio de Turismo. Y vean, por Dios, vean ese atardecer que ya se está formando con un cielo púrpura, casi morado, hermoso. Muy bien, ya estamos entrando a la ciclovía casi de Juan de Arona. Este tramo va derecho, pero gente, aquí dato importante, sobre todo a esta hora, particularmente a esta hora, en la mañana también, pero en la noche se siente más. Aquí hay muchos, pero muchos policías de tránsito. Y recuerden que, como dice la norma, cuando hay policías de tránsito, los semáforos se anulan, en cierta forma. Entonces hay que estar muy atento a lo que te dice el policía, porque como ven, seguimos pasando. ¿Y por qué? Porque la policía nos indica que tenemos que seguir pasando ya de una forma más visible, porque a veces no se le ve, porque está tapada por un vehículo o por otro auto mucho más grande. ¿Ok? Entonces hay que estar muy, muy atentas, se los digo por experiencia, porque sí me ha pasado que a veces no la veo, o les pasa también a los autos que no la ven y se quedan parados, o por al revés, que se mueven y es el momento de ya no pasar. Entonces ahí sí, 5000 hojas en este momento. Sobre todo vean, en los cruces, no siempre pasa esto, ojo, miren que se los digo por experiencia, pero de aquí por este tramo sí hay cruces de autos y hay que estar muy atento a los autos que están cruzando para evitar cualquier accidente. Entonces recuerden que los autos no solamente entran en una dirección que puede ser a la izquierda, sino también entran desde la derecha. Hay que estar atento a ambos lados. Bueno, pero como pueden ver, muy aparte de ello, que los autos sí siguen atorados, pueden seguir en el tráfico, pero nosotros seguimos avanzando. Otro punto de cruce, aquí este es el cruce en la vía expresa, entonces nuevamente hay que estar bien atentos a lo que dice el policía, que aquí sí está elevado. Y también tener cuidado con la gente, porque muy aparte de que la policía esté indicando el pase, muchas veces la gente se mete. Entonces, por falta de paciencia, hay que tener mucho cuidado. La policía nos está indicando lo que corresponde, pero también recuerden que los peatones están ahí y, como ven, se meten, y eso también puede ser un peligro para nosotros. Muy bien, y seguimos avanzando, y en este tramo podríamos ingresar por el lado de la izquierda, pero la verdad es que para mí, por practicidad, yo siempre ingreso de esta forma, aunque aquí sí me está estorbando un poco la moto, que si no le dice que se mueva, la verdad es que no podría avanzar. Entonces seguimos avanzando. Como pueden ver, los autos no se mueven y pues nosotros sí tenemos la pista libre. Esta parte, gente, es maravillosa. Casi mandémosle un besazo a todos los autos que se quedan atorados, atoradísimos, cuadra tras cuadra, mientras que nosotros seguimos avanzando. Esta ciclovía cruza la ciclovía de la avenida La Arequipa, que es a donde vamos a finalizar este tramo. Nosotros sí vamos a ingresar por la ciclovía de La Arequipa, pero si deseas continuar, la ciclovía sigue hasta por el lado del área del golf de San Isidro. Entonces si te sirve, la verdad que este es un tramo derechísimo que te lleva para esa zona, ¿no? Muy bien, llegamos al punto de la avenida La Arequipa, y en este tramo la verdad es que se torna un poco caótico a esta hora de la noche precisamente. Como ven, ya los ciclistas se pasan, no están avisando de lo que pasen, están aprovechando los cortes de los autos, y esto puede ser peligrosísimo, gente, pero ya depende de la responsabilidad y del arriesgo que tiene cada uno al cruzar. Y también la falta de paciencia, porque la policía no se detiene, ellos les siguen avisando a los autos que sigan pasando, y como ven, la tensión de los autos ya se siente y el estrés vehicular está al límite y a todo tope. Claro, porque nosotros seguimos avanzando, pero ellos no, ellos se siguen quedando, y eso los puede provocar más tensión, más estrés, y se imagina. Acá nuevamente scooters y una que otra bicicleta va avanzando hasta que por fin ya la policía nos indica que podemos cruzar libremente. Yo en este tramo espero que pasen todos para poder ingresar. ¿Por qué? Porque también de tanto ingresar todos juntitos nos podemos caer, entonces prefiero que pasen todos primero, y ya después, cuando esté un poco más ligero, entro yo. Gente, acabamos de cruzar Juan de Arona. Gente, eso es
pero la tortura. Bueno, ahorita ha sido caso excepcional. No sé si acaban de ver en el video que estaba pasando una ambulancia o estaba pasando parte de la policía. Ya, eso sí es muy excepcional. Normalmente, y lo digo en serio porque pasa con todo, no solamente con la bicicleta, con las motos también pasan. Acuérdense que yo también manejo moto. Ya, pasan 3 cortes. Son 3 cortes los que hacen. Ya de memoria me lo sé. Tanto para la bici, tanto para los autos, para todos. Son 3 cortes. Pero, lógicamente, ya cuando nosotros avanzamos, las bicicletas, pues tenemos el camino libre como pueden ver. O sea, ahorita ya fresh, nosotros avanzamos. El problema es de los autos, porque por más que avancen en la siguiente cuadra, van a seguir atorándose y no van a moverse. Entonces, ¿el sufrimiento es de ellos por manejar auto? Sí. Y la verdad es que no solamente por eso, sino porque también hay camiones de carga, hay transporte público, entonces hay varias cosas que hacen más estorboso todavía la pista, la ciudad de Lima, sí, en general, y sobre todo en calles tan estrechas como estas. Es que, gente, de verdad, tener un vehículo más gordo, más grande, más gordo, es lo peor. Es lo peor. O sea, si tengas una moto, si tienes el timón ancho, también es lo peor. Vehículos de mango angosto es lo mejor de la vida, porque con eso sí se pueden movilizar. El espacio es muy pequeño en Lima, es sumamente pequeño, solamente hay carreteras que te sacan a otras calles. O sea, si yo voy de un distrito a otro, necesito pasar por una calle ligeramente estrecha, normal, pero es estrecha. O sea, de por sí es estrecha, donde pasan 2 autos y, como ven, siguen atorados. O sea, no, ni siquiera he terminado el video, no han pasado ni 2 minutos de la grabación y siguen atorados. Entonces, imagínense vivir así o vivir así. O sea, es que vamos avanzando. Seguimos en la ciclovía de la avenida La Arequipa, gente, y miren hacia mi derecha el traficazo que se arma, no solamente por los autos, también por el transporte público, que en nuestro caso se llaman los corredores azules. Vamos a cruzar en esta parte el punto más caótico, que es cruzar la avenida Javier Prado. ¿Por qué? Porque nuevamente hay 3 cortes. Cuando digo 3 cortes es que pasan 3 semáforos en verde y en el tercero recién puedes pasar. Eso es lo que hace la policía. ¿Por qué? Para aligerar un poco la congestión vehicular. Ahora, en este punto me percaté que abajo del puente, en la parte de abajo, donde cruza la avenida La Arequipa, había un accidente. O sea, más tráfico tienen los autos que están yendo en estos momentos por abajo de nosotros. Estamos cruzando la avenida Javier Prado y no sé si se dieron cuenta, pero me bajé de la bicicleta y caminé. ¿Por qué? Porque están tan atorados que se puede, o sea, se puede incluso pasar caminando. Nosotros por bicicletas, o bueno, en este caso algunos scooters también lo pueden hacer, pero ellos no, y siguen atorados. ¿Ves? Esa es la entrada del puente y está atoradísimo porque hay un accidente abajo, un choque de 2 vehículos. Bueno, nosotros no nos detenemos, pero seguimos en la ruta. Ya entramos aquí a la ciclovía de 2 de mayo, de la calle 2 de mayo. O sea, aquí es donde yo más me lamento de no haber tenido mi luz delantera, mi luz blanca delantera. ¿Por qué? Porque, como ven, yo estoy viajando en contra de los autos. Necesito que me vean, y la mejor forma de que me vean, aparte de que estoy utilizando el reflectante, es con mi luz blanca. Para los que no lo sepan, la luz blanca siempre va adelante y la luz roja siempre va detrás. ¿Por qué? Porque con eso le avisas a los demás autos, estás yendo hacia ellos, o sea, no estás yendo en contra de ellos. Entonces eso es importantísimo. Ahora, para este punto, ya casi finalizando esta ciclovía, me di cuenta que en este cruce yo estaba avanzando y el auto aceleró hacia mí. Entonces siempre tengan mucho cuidado, porque hay todo tipo de personas que ustedes se pueden encontrar en la ruta, lamentablemente, y es mejor llevar sus propias precauciones ante cualquier situación, sobre todo de este tipo de peligros. Estamos ya en la ciclovía Salaberry y, como ven, me sigo lamentando de no tener la luz delantera de mi bicicleta. La verdad es que estoy sufriendo, gente, la verdad que estoy sufriendo, pero bueno, justo ahora en la ciclovía Salaberry que no hay nada de luz. Como ven, hace un momento hay gente malintencionada en todos lados, así que hace un momento también, por más de que la gente tenga pista libre, por más de que no haya tráfico, hay gente que te puede hacer daño y que lamentablemente te puede lastimar o crear un accidente. Gente, cuídense de todo. Cuídense de todo. No me gusta usar el término de viaja a la defensiva, porque es como que responder con la misma moneda, y eso no debería ser así. Deberíamos mostrar que somos otra clase de personas, mucho más educadas,
y cuidarnos, pero haciéndonos visibles, autocuidarnos sobre todo. Gente mala hay en todos lados, hay en la bicicleta, hay en las calles, hay en los buses, en los autos, en el trabajo, en la escuela, en todos lados. Pero lo importante es cuidarnos a nosotros mismos y principalmente en la bicicleta a estas horas de la noche hacernos visibles. La verdad es que no tengo ahorita mi luz delantera, cosa que me estoy muriendo por eso, pero tengo mi reflectante que me ayuda, al menos me ayuda y me sirve de algo. Gente, viajen en bicicleta, ya estamos saliendo ahorita de la ciclovía Salaberry, como ven el tráfico todavía sigue y la gente se quiere seguir matando por eso. Y ahorita nosotros vamos a entrar a la ciclovía La Marina, así que gente, sigamos la ruta, que se pone cada vez mejor. Muy bien, ya estamos entrando a la ciclovía de la Avenida La Marina y como ven, el tráfico no ha cambiado. Hemos pasado ya casi cuatro distritos o 3 y sigue igual. Sigue igual, ahorita estamos exactamente en el distrito de Jesús María. Vamos a pasar 2 distritos más, que es Pueblo Libre, para llegar a San Miguel. Y sigue igual y van a ver que de aquí no cambia. Y eso es lo real, ¿no? Es lo real de que podemos viajar en bicicleta de una manera muy fácil, que es lo que yo les digo. Es muy fácil. ¿De que hay que tomar precauciones? Claro que sí, como cualquier vehículo de transporte, incluyendo el transporte público y sobre todo hoy en día que la gente que es peruana como yo sabe perfectamente que hoy en día viajar en transporte público también representa un grandísimo peligro. Entonces, nada mejor que viajar por tus propios medios y por tu propia fuerza, que es viajar con tu bicicleta y viajar muchísimo más rápido que cualquiera. Ok, ya estamos ahora saliendo del distrito de Pueblo Libre y entrando a San Miguel. Ya con esto seguimos de frente, cruzamos la avenida Universitaria, cruzamos el centro comercial Plaza San Miguel y vamos directo hacia nuestro destino para finalizar esta ruta. Gente, ya terminamos la ruta, ya estamos en San Miguel en la ciclovía de Precursores, que está aquí atrás mío. Vamos a agarrar luz, ya está. Gente, espero que les haya gustado la ruta. La verdad, como pueden ver, en la noche la ciudad se transforma y no de buena manera. Entonces, y esto es para todos los vehículos, gente, es para todo. Créanme que sé cómo se mueve la ciudad cuando les digo que tomen sus precauciones. Que tomen sus precauciones. Hoy día yo cometí de una falta gravísima que me olvidé la luz delantera para manejar, pero no me olvidé el reflectante. Entonces usen todo lo que tengan. Y tengo pues las luces atrás que están sobre mi mochila, las luces rojas. Entonces ya son 2 luces grandes rojas. Por el lado de atrás me ayudo con eso y por el lado de adelante me he estado ayudando con esto. Porque pueden ver, por ejemplo, en la ciclovía 2 de Mayo, que es una ciclovía que prácticamente yo voy en contra de los autos, sí o sí me tienen que ver, porque si no me ven, lógicamente me pueden atropellar. Y porque los conductores a esta hora y en estos momentos de hora punta no tienen cero de conciencia por el otro, o sea, es cero de conciencia, o sea, con todos, pasa con todos. Entonces por eso les digo, cuídense bastante, háganse visibles y por amor de Dios, usen casco, porque es lo único, lo que más, lo principal que les va a salvar la vida es el casco. Este es el tiempo que hemos hecho hoy, la verdad es que ha sido un muy buen tiempo. Se me acaba de ir la luz, gente, la verdad, acá en la calle, pero nuevamente les digo, ven, estas cosas pasan, háganse visibles, es súper importante hacerse visible, gente, así es que bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les sirva, que puedan viajar en bicicleta, en serio, gente, ya los años de experiencia a mí me han recontra curtido en el sentido de que sé que se puede y sé que es muy fácil manejar bicicleta aquí en Lima. Pero siempre tengan los cuidados necesarios, y siempre, antes de cualquier situación, piensen lo peor. Si ven un auto que está dudando en doblar, piensen que los va a atropellar. O sea, esos tipos de pensamientos, créanme que les salva la vida. Y también los evita de accidentes. Hoy día en la mañana que me fui en la bicicleta, dejé pasar a un chico porque lo vi muy acelerado y le di pase, y el chico, 2 metros delante mío, terminó estrellándose en la pista. Porque iba demasiado rápido, solamente por eso. Entonces, gente, tengan mucho cuidado. Hay situaciones muy pequeñitas que se pueden prever desde nosotros mismos, desde nosotros como ciclistas. Así que, gente, espero que les haya gustado el video nuevamente, espero que les sirva, que les tomen en cuenta mucho estos consejos y que viajen en bicicleta, que se puede, que es gratis, de verdad es gratis. Tu única inversión es tu vehículo y tu seguridad. Y con eso no hay quien te pare, honestamente no hay quien te pare.
Así que gente, viájense, movilicen en bicicleta y sobre todo sus trabajos, que les va a salir súper barato, honestamente. Así que gente, te dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigas. Mi segundo canal también especial para gamers, te lo dejo por ahí también, para que te pases por ahí, porque la verdad es que nos divertimos mucho, jugamos videojuegos y nos relajamos bastante. No se olviden de regalarme un like, de compartir este video para todas las personas que lo necesiten y que les pueda servir, la verdad, a toda esta comunidad ciclista tan bonita y tan hermosa. Así que nos vemos en el próximo video. Chau. Hands out to